Bueno, hoy vamos a comentar, ¿verdad? El que es realmente ser una persona santa, ¿verdad? El que es realmente ser una persona santa, que no necesariamente tiene que ser, ¿verdad? Una persona famosa, una persona santa, ¿no? Podemos tener en cuenta que una persona santa pudiera ser una persona, como lo llaman los católicos, que ha hecho milagros, ¿no? O también podemos tener en cuenta que una persona santa es aquella persona que no de mi propia autoría, sino que como muchos creen, dicen que es desarrollar una relación íntima de oración creciente, ¿verdad? Creciente y perseverante en su presencia, sirviendo a Dios con todo su corazón y cumplir su voluntad. Bueno, ya sabemos que Dios luego, obviamente, estuvo hablando de que el mayor mandamiento de todos es, ¿verdad? Servirle, ¿verdad? Amarle con todo el corazón, con todas las fuerzas, ¿verdad? Y vemos como eso justamente se lo replica al pueblo de Israel y no fue lo que hicieron. Y no fue lo que hicieron. Pero esto lo vamos a tener en cuenta más adelante, ¿no? Hay muchas personas que el ser santo es esto. Y tenemos que tener en cuenta que el ser santo es más bien, ¿verdad? El ser elegido por Dios, el ser apartado por Dios, ¿verdad? El ser diferenciado por Dios, distinguido por Dios. Em, en la Biblia se habla mucho de que muchos son los llamados, pocos los escogidos, y cómo una persona puede ser santa, cómo una persona puede ser escogida, ¿verdad? Bueno, para ello, como no, siempre con argumentos, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí uno se podría hacer a la idea de que el ser santo es buscar la paz con todos, hacer el bien, apartarse del mal, ¿verdad? Y así se verá al Señor, porque dice el Señor que sin la santidad nadie le va a ver. Bueno, aquí una pregunta que cada uno se tiene que hacer es ¿qué es la santidad y cómo se va a poder ver al Señor, ¿no? Porque que yo sepa, al Señor no se le va a ver haciendo buenas obras, sino más bien todo lo contrario, creyendo. Y que yo sepa también, el ser santo, bueno, es tan simple como tener en cuenta que si el ver al Señor implica ser santo, y si al ver al Señor implica que el ser santo no se pueda conseguir mediante obras, sabemos que el ser santo, el conseguir ser santo no se puede conseguir, ¿verdad? No sé, intentándose llevar bien, por ejemplo, ¿no? Aquí, más que nada, Dios nos va dando pistas de lo que somos realmente nosotros, ¿no? En Santiago capítulo 2, versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham, en el momento en el que le creyó a Dios, ¿verdad? La promesa le fue contado por justicia. Abraham fue hecho justo delante de los ojos de Dios por medio de su fe, por medio de lo que él creyó, por medio de al final no llamar mentiroso a Dios y creer que lo que él decía era verdad. ¿Vale? Así es como fue llamado amigo de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y claro que todas son hechas nuevas, teniendo en cuenta inclusive que em, tenemos, tenemos nuevos nombres, ¿no? Aunque no lo sepamos, al nacer de nuevo, ¿no? Bueno, una persona está en Cristo, una persona que es santa, una persona que ha sido apartada para Dios, habiendo creído el Evangelio, nueva criatura es, está en Cristo, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? ¿Qué cosas viejas? Por ejemplo, la condena por tus pecados. Dios dice claramente que Él es, ¿verdad? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Que yo soy qué? Que yo soy vuestro Salvador. Una vez creemos que Él es nuestro Salvador, que nuestros pecados no nos condenan, es ahí cuando obtenemos esta, ¿verdad? Esta santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, nosotros somos santos. Somos gente apartada para el Señor. Y obviamente al obtener al Espíritu Santo, más tarde vamos aquí en el capítulo 1 de, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva.
¿Qué te salva a ti? El haber sido sellado con el Espíritu Santo, producto de haber comprendido que fuiste salvado de la condena por tus pecados, es decir, que nada que tú hagas o dejes de hacer ahora te va a condenar jamás, porque fue Cristo el condenado, y tú puedes hacer lo que te da la gana, y eso significa que aunque lo hagas, te vas a ir al cielo, aunque no necesariamente, ni yo tampoco te recomiendo, ¿verdad?, hacer lo que te dé la gana, porque está mal hecho. Pero aunque lo hagas, te vas a ir al cielo, porque fue Cristo el condenado. Esto es tener certeza y convicción. ¿eh? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿El qué? El bautismo obviamente no de obras, sino el ser santo, el ser apartado para Dios, el ser bautizado con el Espíritu Santo de fuego, ¿verdad? Tal y como anunciaba Juan el Bautista, ¿no? Que recibieron los apóstoles en Pentecostés, ¿verdad? Esto es el ser santo, ser apartado para Dios. Luego en Mateo, ¿verdad? En Mateo capítulo 22, versículo 32 dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿verdad? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Otro ejemplo más. Hay un pasaje muy famoso, ¿no? Bueno, muy famoso no, pero que hay muchas personas que no saben entender porque no han nacido de nuevo, ¿no? Entonces, pues, obviamente no van a saber entender, ¿verdad?, pues, lo que está escrito para gente salvada. Dios dice que, ¿verdad?, a la hora de enterrar a alguien, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Y está hablando de eso, Dios. Deja que los muertos espirituales, las personas que no tienen nada que ver con Dios porque no han creído el Evangelio, entierren a las personas que ya han muerto en esta vida física y que han muerto, sí, obviamente, el haber creído el Evangelio, ¿no? Entonces, un ejemplo más. Al final, básicamente, la diferencia entre una persona salvada, una persona santa y una persona que no es santa, no es su manera de vivir, no es que él diga que, bueno, un día pues quiso estar por Dios y comenzó a hacer cosas para Dios. No, ese no es el inicio de una persona que ahí inicia siendo santa, ¿verdad? Ni tampoco va a conseguir nunca ser santa mediante sus propias obras ni sus propios esfuerzos, sino que simplemente una persona santa es aquella que simplemente y únicamente ha creído en una simple noticia y que a partir de ahí ha sido apartada para Dios, porque eso es lo que significa ser santo. Y tú ahí sí puedes, ¿verdad?, trabajar en tu salvación, lo cual no significa trabajar para que sigas siendo salvo, sino para trabajar, ¿para qué? Para conseguir coronas, almas para el Señor, ¿verdad? Y obviamente cada vez más, pues, tener, pues, una mejor, bueno, pues ahí sí, perseverancia, constancia en lo que viene a ser, pues, lo que ha sido llamada cada salvado, que es predicar el Evangelio. Ahí sí entra en acción el papel de ser santo. Pero uno primero tiene que serlo. Como uno es santo, pues adquiriendo al que es santo. Cuando uno obtiene al Espíritu Santo y obtiene a Dios, entonces se puede decir que es uno con Dios. De forma literal somos el cuerpo de Cristo, de forma literal somos Dios, ¿verdad? El cuerpo espiritual de Cristo. Y ahí es cuando obviamente somos santos. Más faltaría que siendo Dios no seamos santos, formando parte de Dios. Entonces, ¿cómo no íbamos a ser santos? Obviamente sí, somos pecadores en nuestro cuerpo, no quitando las inmundicias de la carne, dice el versículo, ¿verdad? El bautismo que ahora nos salva. Bueno, pues este bautismo nos sumerge, ¿verdad?, en lo que es el cuerpo de Cristo. En lo que es Cristo, formamos parte del Espíritu Santo y por ende de Dios. Por ende ahí sí, ¿verdad?, somos santos, aunque aún no estamos ¿verdad?, perfeccionados. Y por ende es ahí donde entra, ¿verdad?, pues la glorificación de nuestros cuerpos, el arrebatamiento, llamadlo como queráis, ¿no? En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, aquí se habla directamente de que Cristo nos salvó. Ya lo hizo ya, o sea, no hace falta hacer ni dejar de hacer nada. Tú lo que tienes que tener en claro es que te vas al cielo sí o sí, pase lo que pase, y que hagas lo que hagas vas a ir al cielo porque ya Cristo te salvó. Una vez tienes claro eso y no te estás mintiendo ni mintiéndote a ti ni a los demás, bueno, a partir de ahí, efectivamente, obtienes al Espíritu Santo, has creído el Evangelio, eres salvo de la condena, ¿verdad?, pues por ser un incrédulo a la verdad, que ya Cristo te salvó de la condena por tus pecados, y es ahí cuando con llamamiento santo, pues, nos llama a buenas obras. Creo que sí, siendo hijos suyos, ahí sí. Cuando un padre
si tú eres el padre de un hijo, pues se supone que si tienes 2 dedos de frente vas a querer que tu hijo pues tenga cierto comportamiento y cierta actitud para contigo, ¿verdad? Cuando no eres hijo de cierta persona, bueno, pues te entristeces por ese hijo que se comporta mal, pero tú no vas a ser quien haga que se comporte bien, ¿no? Porque su responsabilidad es del padre. Entonces esto es lo mismo. Dios nos adopta como hijos, ¿verdad? Una adopción, ¿no? Em, En Job, capítulo 31, versículo 9, dice: si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa sirva a otro hombre, y que otros hombres se acuesten con ella, ¿verdad? Pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Bueno, esto por palabras de Job. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un salvado, de una persona, ¿verdad?, que no ha cambiado sus pensamientos a lo que es. Nosotros somos barro, somos personas que, como dice Cristo en numerosos pasajes, y como se está, ¿verdad? Ahora vamos a tocar estos pasajes, ¿verdad? Diciendo en la Biblia, somos personas de baja calidad moral, de nula calidad moral, ¿eh? Todos. Y aquí es cuando Job pues se está haciendo la víctima. Él dice que no, que su corazón, su mente, en él no ha sido seducido por ninguna mujer más que por la suya, ¿no? Y eso es totalmente mentira, porque sabemos que a la hora de, sea cual sea el pecado, a la hora de hablar mal de alguien lo hacemos, a la hora de mentir lo hacemos, a la hora de mirar a una mujer, obviamente pues le miramos el trasero. ¿A dónde le vas a mirar? A la espalda. O sea, vamos a ver, tengamos un poco de lógica, ¿eh? Que digo, está bien admirar la belleza de una mujer, y otra cosa es codiciarla, pero tú cuando miras a una mujer, obviamente, pues la codicias. Por lo general sucede eso, si la mujer te agrada. Pues lo mismo le sucedía a Job. Y tenemos varios ejemplos en, por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿verdad? Aquí nos dice Dios que somos malos. En Romanos 7, 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Él quiere hacer las cosas buenas, pero ve que no puede. Lucas 13, 3. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Un llamamiento a qué? A que por mucho que pues uno pues le haya pasado cierta cosa mala, ¿no? O uno, por ejemplo, ¿no? Ha sido en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Condenado a la muerte por haber matado a alguien. Oh, qué mala sería esa persona. Pues Dios lo que te dice es, sí, pues mírate a ti mismo y mira a los demás. ¿Crees que esa persona por lo que le ha sucedido es más mala que ti o que los demás? No, todos somos iguales, todos somos pecadores, todos somos malvados, tenemos la misma capacidad de pecar que cualquier otro ser humano. Y no por hacerlo o no hacerlo, o no por ciertas circunstancias de nuestra vida en donde hagamos ciertas cosas que a lo mejor pues otros no harían, o al revés, significa que seamos más o menos malvados. Todos somos humanos y por ende todos somos pues gente, como dice Dios, ¿verdad? Pues pecadora, ¿no? Que no se merece el cielo y que tiene que ser sustituida porque al merecerse el infierno, pues tuvimos que ser, ¿verdad?, sustituidos para no cumplir con la condena al infierno, irnos así al cielo sin ninguna obra de mérito, ¿no? En Romanos 3, versículo 10, aquí lo dice claramente, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, todos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Sepulcro abierto su garganta, esto es Dios, ¿verdad? Refiriéndose a la raza humana, obviamente. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿verdad? Un hombre justo, ¿no? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pues un hombre que ya ha sido hecho justo, que ya ha sido hecho santo por medio de haber, ¿verdad?, de su fe, de haber creído el Evangelio, pues esa persona, como dice el apóstol, ¿no? Versículo, el bautismo que ahora salva, no quitando las inmundicias de la carne. Si seguimos con la misma carne, con el mismo cuerpo, que es imperfecto, que es pecador, somos nosotros pecadores, ¿verdad? Porque el cuerpo es mío, a ver si ahora va a ser de otra persona. Yo soy mi cuerpo, este soy yo. Y soy una persona inmunda, mi cuerpo, pues yo pues hago cosas malvadas. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tú que has sido salvo, si es que realmente lo has sido, no vas a hacer nunca el bien, ¿verdad? Ni nunca vas a no pecar mientras tengas este cuerpo.
En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Otro ejemplo más de que pues, la única persona buena es Dios, ¿no? Es Cristo. En 1 de Pedro 3, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿verdad? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Un ejemplo claro, ¿no? De lo que es al final, ¿no? La diferencia entre una persona santa y una persona que no lo ha sido. No sus obras, no su manera de vivir, sino sus creencias, sino si ella se da cuenta realmente de si sus pecados la condenan o no. Y a partir de ahí ha sido hecha llamada para Dios escogida. ¿Escogida por qué? Por su fe, por haber creído el Evangelio, o a lo mejor no. A lo mejor no es santa por ser incrédula. Y bueno, pues decir que en alguna manera o alguna vez sus pecados la podrían condenar, cuando sabemos que pues, todos los pecados le condenaron a Cristo, ¿verdad? A quedarse sin Dios al final eternamente, pero sabemos que resucitó y es por eso que nos quedamos, ¿verdad? Tranquilos, al menos, ¿verdad? Pues es mi caso. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros y darle a like si queréis y un saludo. Hasta la próxima. Adiós.